Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia en nuestra emisión número 717, donde para variar la polémica no queda afuera. Y digo para variar porque ayer abordábamos la situación de Venezuela, pero el día de hoy tenemos que abordar la situación institucional que está viviendo particularmente Colombia, que ha pasado por una serie de cambios importantísimos en que será en 2 o 3 meses apenas y que no deja de ser noticia nacional e internacionalmente. Hoy tocamos un tema muy delicado también y tiene que ver con la investigación en contra del aún no ha sido aceptado a través del Senado, pero el posible senador de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien ha manifestado ya públicamente su intención de renunciar a su curul luego de lo que ha significado esta citación, esta indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Este va a ser el tema central del día de hoy en nuestra emisión número 717 en Américas Noticia. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Pues sí, tenemos muchas cosas que han ocurrido en Colombia. Pues Iván Duque, que fue finalmente electo en la segunda vuelta el pasado 17 de junio, apenas a unos días estamos de la toma de posesión de su cargo. El 7 de agosto toma posesión. El viernes pasado, el Congreso, los senadores, los representantes tomaron posesión también de sus cargos, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe. Por cierto, el senador más votado de la historia de Colombia. Más de 800,000 personas votaron a favor de Álvaro Uribe Vélez. Un personaje que sin duda alguna, más que ser simplemente un personaje histórico, es un personaje que se mantiene en la palestra política, en la palestra pública. Su figura y lo que ha representado su figura para la política colombiana es tan impactante y tan fuerte como que no solo influyó en sus 8 años de mandato, sino posteriormente su figura política de una u otra manera ha incidido en prácticamente todo lo que tiene que ver con la política colombiana. Un presidente que enfrentó cara a cara a las bandas narcotraficantes en Colombia, disfrazadas de guerrilla, a las bandas terroristas de Colombia disfrazadas de guerrilla, muchas de ellas, por cierto, hoy día haciendo vida en Venezuela y reclutando a nuestros niños y jóvenes. Más de 15,000 niños están siendo reclutados en la frontera venezolana. Pero es un hombre que ha sido relacionado sin prueba o sin conclusiones, de cualquier manera podemos decirlo así, ha sido ligado o relacionado con los grupos paramilitares que en su oportunidad luchaban en contra de los grupos de izquierda en Colombia. Bueno, pues hay muchas cosas de qué hablar para ordenar, digamos, la discusión para el día de hoy. A ustedes arranco preguntándoles, sobre todo a mis hermanos colombianos que sé que nos acompañan a través de Américas Noticia, ¿cómo les ha caído esta información? ¿Qué se dice en sus países? ¿Qué se dice en las comunidades de colombianos en el extranjero? Sería interesantísimo tener la oportunidad de contar con sus comentarios. Yo, en lo particular, tuve la oportunidad de conversar con 2 personas a quienes estimo y respeto mucho, colombianas, por cierto, sobre este tema. Una de ellas, abogado colombiana. Bueno, a ver. Lo primero es que la Corte Suprema de Justicia decide encausar, entre otros, a Álvaro Uribe Vélez, el principal líder del Centro Democrático en Colombia, por presunta presión a testigos. Hay 2 encausados, 2 personas a quienes se les está abriendo esta investigación ya de manera concreta, hablando de Álvaro Uribe Vélez y de Álvaro Hernán Prada. A ambos se les está de alguna manera dando esta indagatoria por 2 delitos en concreto. El primero, el delito de soborno, y el segundo, el de fraude procesal. Claro, habría que ir mucho más atrás.
¿Cuál es el origen de todo esto? Y voy a ir tachando porque son tantas cosas que tenemos el día de hoy que se hace complicado. Ya voy a incorporar los comentarios de todos ustedes. Hay que recordar, en el 2012... el expresidente ya para ese entonces, Álvaro Uribe, presentó una denuncia en contra del senador Cepeda por un supuesto complot y falsos testigos que de alguna manera procuraban involucrarlo con actividades criminales relacionadas a los grupos paramilitares. Nuestra querida Elena Madán ya nos está acompañando en este momento. Bienvenida a tu casa. Esa denuncia, pues, fue investigada por la Corte Suprema, finalmente fue desestimada. ¿Por qué? Bueno, por varios elementos. El primero tiene que ver con que cuando se hizo la investigación, los encargados de esta indagatoria llegaron a la conclusión en la que Cepeda simplemente se había encargado de tomar y de recolectar toda una cantidad de pruebas y evidencias, testimonios fundamentalmente, que implicarían de manera directa a Álvaro Uribe Vélez, incluso a su familia, con relaciones teniendo relaciones con paramilitares colombianos. Ante tal situación, pues la Corte Suprema inició un proceso de investigación ya directa en contra de Álvaro Uribe. Estoy tratando de resumir lo más posible para enderezar todo este asunto. El 16 de febrero desestima ya de manera formal la acusación en contra de Cepeda y el 22 de febrero ordena la indagación preliminar en contra de Álvaro Uribe. ¿Dónde está el punto que particularmente me llama la atención? Bueno, pues se interceptan comunicaciones telefónicas de miembros allegados a Álvaro Uribe Vélez, entre ellos sus asesores legales, etcétera. Hay dos nombres que saltan a la palestra: Diego Javier Cadena y también la de la exfiscal Hilda Janet Niño, y de alguna manera con estas y otras escuchas telefónicas, la Corte Suprema de Justicia colombiana dice: hey, tenemos la cantidad suficiente de pruebas como para poder llevar a esta indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No quiero tomar partido de entrada sobre si es o no inocente. Primero, porque no me compete. Segundo, porque ni siquiera a los colombianos les compete. Y tercero, porque sencillamente el punto clave está, y aquí coincido con lo que ha dicho Iván Duque, la importancia de entender, de respetar al sistema de justicia colombiano y exigirle que cumpla la ley tal cual como está establecida y que se permita, bajo la presunción de inocencia, así lo ha dicho Iván Duque y coincidimos con él, bajo la presunción de inocencia, pues se le permita al senador, al expresidente Álvaro Uribe, que pues descargue su defensa en virtud a este juicio que se espera se lleve a cabo. Ahora bien, insisto, figuras claves: Iván Cepeda, dentro de los antecedentes, entender, por ejemplo, que la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir esta instrucción en contra del senador. Por supuesto, la oposición salió rápidamente a decir, Gustavo Petro, entre otros, dijo que la renuncia de Uribe es para evadir la investigación. Recordemos que toda vez que esta renuncia sea aceptada, cosa que creemos que va a ocurrir, que sea aceptada por el Congreso de la República, el Congreso de Colombia, pues el caso pasa de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Cambian completamente de escenario y algunos críticos de Uribe indican que lo está haciendo como una manera de disuadir, de cambiar de esquema o de estrategia política o incluso jurídica. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo solamente estoy de entrada explicándoles lo que tenemos nosotros en términos informativos. Ahora, muchos escándalos, además, cosa que duele mucho de cara a Colombia, porque lo que se ha procurado durante todo este tiempo es rescatar la institucionalidad del país neogranadino. Nada más hablar del Congreso, del Senado, hablar, por ejemplo, de lo que significó la ausencia afortunada, eso sí lo decimos nosotros, de Iván Márquez y de Jesús Santrich, lo que significó el bochornoso acto de Antanas Mockus, que ya es repetitivo, y pues por supuesto lo que está ocurriendo en términos de este escándalo esta investigación en contra del presidente Uribe. Fíjense que
El Senado entonces aprueba, acepta la renuncia, pudiera ocurrir en máximo 48 horas, el caso lo tomaría entonces de manera definitiva la Fiscalía. Y aquí hay dos elementos que sí también nos llaman la atención y ya insisto, incorporo sus comentarios. El primero es que uno de los allegados a Uribe, el abogado Diego Javier Cadena, ha sido relacionado directamente con el intento de soborno a ex paramilitares, entre ellos a Juan Guillermo Monsalve. Esto lo dice la Fiscalía. Cada quien, insisto, tiene la oportunidad de sacar sus conclusiones. Mejor dicho, lo dice la propia Corte de Justicia Suprema de Justicia. ¿Qué nos preocupa también? Que este abogado ha sido además defensor de narcotraficantes en Colombia. Y otra cosa que también nos preocupa es que la exfiscal Hilda Janet Niño, al menos en función a la información con la que contamos, pues también ha estado en este caso relacionada con defensas de ex paramilitares, entre otros. ¿A dónde vamos? La justicia no puede estar por debajo de absolutamente nadie. Eso es lo primero. Nosotros, cuando nos ha tocado ponernos a un lado y criticar a quien corresponda, pues lo tenemos que hacer. En este caso, si en efecto se demuestra que hay unos testimonios, una grabación telefónica y de video, como dice tenerlo la Corte Suprema, que inculpa al expresidente Álvaro Uribe, se demuestra su culpabilidad, pues entonces tendrá que pagar las consecuencias que indique la ley colombiana. Aquí de ninguna manera podemos pretender aplicar la ley para unos y para otros no. Sin embargo, mientras que esto no ocurra, pues habrá que esperar el avance de las investigaciones. Para la semana que viene vamos a tener a un abogado colombiana que va a hablarnos un poco más sobre el tema, obviamente a partir de esta situación tan delicada que se presenta. Ahora fíjense que el propio Uribe ha dicho que se siente moralmente impedido al no haber tenido la oportunidad de ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia. Dice, me siento moralmente impedido para ejercer como senador. Además dice que no quiere que su defensa interfiera con las tareas propias del Senado. Se ha hecho a un lado. Pues también esto es un ejemplo de responsabilidad. Cada quien, por supuesto, insisto, sacará sus conclusiones, pero dicho, hey, yo me salgo de acá, dejo mi curul, por la cual gané además siendo el senador más votado de la historia, para someterme a la justicia. Entre tanto, pues Iván Duque también ha salido al paso. Aquí tenemos sus declaraciones de manera directa y dice, su honorabilidad e inocencia prevalecerán. Esto lo ha dicho Duque sobre el llamado a indagatoria de Uribe. Esto pues es una nota recogida por El Espectador de Colombia. El presidente electo se pronunció luego de que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria al expresidente Uribe y en consecuencia renunciara a su curul en el Senado. El presidente electo Iván Duque Márquez pues se refirió en la noche de este martes al llamado de indagatoria que la Corte Suprema de Justicia le hizo al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez para que responda por los delitos de soborno entendido como manipulación de testigos y fraude procesal. Conocemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, somos testigos de su honorabilidad, de su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho. Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones, señaló el propio presidente electo Iván Duque, que además es un muy buen ejercicio a la democracia de institucionalidad. Cuando hay un presidente que acaba de ser electo, cuando hay un Congreso, un Senado en manos del partido del cual está saliendo el propio Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, y vemos cómo cada quien ha tomado su rol con entereza, con responsabilidad, con coherencia, y ha dicho pues sencillamente, hey, como el caso de Duque, nosotros creemos, y ahí hay coincidencia, en la honorabilidad, en lo que representa la figura de Álvaro Uribe Vélez para Colombia, pero además somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. No ha salido a vociferar cualquier cantidad de cosas en contra de la Corte Suprema de Justicia, y esa es una muy buena señal para los colombianos, que el presidente electo de Colombia
entendiendo además lo que ha representado Álvaro Uribe Vélez para Iván Duque, salga a decir, hey, respetamos la Constitución y sus instituciones. Esto es un punto a favor para Iván Duque. En este mismo sentido, agregó, el expresidente y todos los colombianos deben contar con las garantías de ejercer su derecho a la defensa, gozando de la presunción de la inocencia en el marco del debido proceso. Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos y estamos seguros de que su honorabilidad e inocencia prevalecerán. Por su parte, el Partido Centro Democrático, en un comunicado oficial, mostró absoluto respaldo a su líder. Sabemos de su comportamiento probo y siempre ajustado a la ley. La inocencia del presidente Uribe es indiscutible. Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso sobre presiones a supuestos testigos es un montaje de sus enemigos políticos, señaló la colectividad uribista. Luego de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Uribe informó a través de su cuenta de Twitter que renunciaba a su curul en el Senado con el argumento de que su defensa en este caso no tiene o no tuviese ninguna interferencia en sus tareas como senador. Hay un elemento importante, no solo lo que representa Uribe en términos de su influencia de cara a una figura como la de Iván Duque, sino lo que representa Uribe para el Centro Democrático y para el Senado colombiano. ¿Qué implicaciones puede traer la renuncia de Uribe, que insistimos, muy probablemente en no más de 48 horas sea aceptada por el seno del Congreso colombiano? ¿Qué puede traer? En términos positivos, en términos negativos, nos hacemos esta pregunta, porque no se trata solo del juicio que pueda llevarse en contra del expresidente Uribe, sino también lo que significa la institucionalidad en Colombia. A ver, voy a incorporar comentarios, sé que han estado por allí muy activos, vamos desde el principio para no dejar a nadie afuera. Wilder Ávila nos dice, saludos, la persecución de los, no puedo decirlo porque estamos al aire, pero en contra del gran colombiano, cuando llegue al gobierno, Iván Duque lo pondrá en su puesto. Es un montaje del cartel de la toga. Este es un común denominador en buena parte de la población colombiana, cuando se refiere a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hablando del cartel de la toga, refiriéndose a los magistrados. Por ahí nos dice la gente de Orfeo, bueno, música de fusión, de 5 en fusión, bastante ponemos de 5 en fusión, pero buenísimo y además un honor tenerte acá en tu casa. Voy a continuar un poco más abajo, gracias a todos los que están conectados, no quiero perder ni un minuto. Por ahí nos dice Negar Granados, hay que reconocer la postura de Uribe. Ante una investigación seria por parte de una institución del Estado, renuncia a su prerrogativa de protección y sigue un proceso como colombiano común. Y es lo que les comentaba. Entender que de cara a la importancia de la institucionalidad, como en países, entre ellos como Colombia, Perú, entre otros, incluso hasta Guatemala, pues se presentan escándalos o investigaciones de alto nivel y los funcionarios públicos se hacen a un lado por el beneficio, por el mantenimiento de la paz, de la democracia, del control social, del control institucional. Eso habla mucho de la persona y aquí coincido con mi gran amigo Negar Granado, abogado venezolano, y repito lo que él comenta, hay que reconocer la postura de Uribe. Ante una investigación seria por parte de una institución del Estado, renuncia a su prerrogativa de protección y sigue su proceso como colombiano común. Arsene dice, ¿cuándo será que dejarán de seguir a la gente honesta y defensores de la democracia? Robertina también nos acompaña, Ivonne Aristiguieta. Pedro Fernández nos dice, aun y cuando ese señor es un político ejemplar, no está exento de los ataques de quienes le adversan en el ámbito opositor, de origen en los laboratorios de la tolda socialistoide, que quiere enlodar su figura porque goza de buena aceptación popular en Colombia. Gracias, Pedro, por tu comentario. Insisto, no quiero que se me vaya ninguno y definitivamente voy a tener que cambiar de monitor. Este es el segundo día que tenemos problemas. Nos comenta Mónica Salazar, admiro a Uribe, espero que no cometan ninguna injusticia contra este gran defensor de la democracia. Por supuesto, lo que esperamos es que la justicia llegue, sea cual sea. Obviamente, entendiendo lo que ha significado Uribe
para Colombia, para el proceso del desarme, del desmontaje de los grupos narcoterroristas en Colombia, es una figura clave y fundamental para el desarrollo económico, para la estabilidad social, para el desarrollo cultural y político. Uribe es un pilar en términos democráticos en Colombia. Ahora bien, insistimos, esto no lo deja a un lado de poder ser sujeto a derecho. Así que insistimos, habrá que esperar las investigaciones y pues Dios mediante, pues que la verdad se conozca y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Voy un poco más abajo, por ahí dice Ruth Pinzón, mi respeto Uribe, Maxi Marceo también nos acompaña, Jesús Itriago, NASA Kiwi nos dice justamente compra de votos. Elena Madá nos reporta que se congeló la imagen. ¿Cómo les está llegando a ustedes? ¿Les llega bien el audio y la imagen? Quisiera saberlo. Virginia Bali nos dice respeto a Uribe, hay que esperar el resultado. Aquí coincido 100% con Virginia. Hay una admiración, ¿cierto?, hacia Uribe. Es una figura que respetamos, que hemos venido siguiendo con detenimiento en América Latina, pero pues habrá que esperar los resultados. No podemos dar por sentado cualquier cosa. Pedro Fernández nos dice, Uribe se va a defender sin el fuero de protección como congresista. Eso es plausible y dice mucho de su honorabilidad. José Luis Curbelo dice, Uribe ha demostrado ser un demócrata al someterse a la justicia y demostrar su inocencia. Esperemos, por supuesto, que cuente con la cantidad de pruebas necesarias para hacerle frente a estos escándalos de ser inocente y poder salir además fortalecido, no solamente él, sino, insisto, la institución democrática colombiana. Por ahí nos dice Elena, bravo al señor presidente Duque, Darwis Abraham, Omar Torres también, Alex Maldonado dice, bravo por un verdadero demócrata. Ivonne Aristigueta dice, admiro al expresidente Uribe, espero que salga bien en todo esto, que parece un montaje, más siempre lo recordaré como el mejor presidente de la región. Por ahí nos dice Miguel Ángel González, apoyo a Uribe. Carlos Guevara, por su parte, nos comenta, solo ver que hay una investigación en contra de Uribe y él renuncie quiere decir que funciona una democracia. Así creo que debe ser. ¿Tú crees que un socialista haría lo mismo? Qué buen ejemplo el que nos da Carlos Guevara. Un socialista pues no lo hace. Un dictador, un autócrata no lo hace, y no lo hace porque para nada le importa el destino de cualquier país. Hablando, por ejemplo, de Daniel Ortega en Nicaragua, puede estarse cayendo a pedazos el país, pueden estar muriendo 10, 15 personas diarias, pueden haber muerto ya casi 400 nicaragüenses en apenas 3 meses, y esto pues no le hace ni que le tiemble, bueno, pues un músculo a Daniel Ortega, solo por poner un ejemplo de lo que significan los dictadores en América. Por su parte, como lo dice Carlos, una investigación se abre en contra del senador Uribe, expresidente Uribe, automáticamente pues renuncia al Senado para dedicarse a su defensa como corresponde. Mi queridísima Mirna de Shio, también de Tertulia Cuatro Gatos, gran aliada de América en Noticia, debo decirlo públicamente, está con nosotros. Gracias, Mirna, por estar allí como todos los días. Pedro Fernández nos dice, Uribe puede ser reelecto una vez como presidente, por eso él no va a manchar su hoja de vida con un juicio de esa categoría por su contenido político. Elena Madá nos comenta, yo pienso que de cualquier manera, tanto la actuación del señor Uribe como la del señor Duque son un ejemplo de lo que es el respeto a la democracia, a las instituciones y al pueblo. Aquí también coincidimos. Rafael Alberto Santeliz dice, grande Uribe, eso habla muy bien de él. Mónica Salazar, podría ser verdad lo que dice el Centro Democrático, que sería un montaje de sus enemigos políticos. Edgar Daniel Díaz, por su parte, nos saluda desde Barquisimeto, en Venezuela. Como siempre les comentaba sobre Mirna, además Tertulia Cuatro Gatos Chicazó con nosotros. Pronto les tenemos una sorpresa en conjunto. Miguel Ángel nos reporta que la señal está bien, qué bueno. Adrián Incapié está con nosotros, qué bueno que estás conectada. Estamos desarrollando, por supuesto, este tema del cual tú eres experta. Elías Prato, también Antonio José del Nogal también nos acompaña el día de hoy. Ahora bien, hemos estado buscando, por supuesto, muchísima información sobre el tema. Y vamos a dejar para la segunda parte un titular que nos publica El Espectador de Colombia, que nos dice, a ver, lo tengo por acá,
golpe al corazón del uribismo. ¿Quién liderará la bancada del Centro Democrático? Toda vez, por supuesto, que se da que probablemente se dé en las próximas 48 horas la aceptación de la renuncia del expresidente Uribe al Senado colombiano. Así que les invito, no se vayan, quédense con nosotros que ya volvemos con muchísimo más de Américas Noticias, nuestra edición número 700, emisión número 717, abordando la escandalosa situación que se presenta en Colombia a partir de esta indagatoria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que no se vayan, que ya regresamos.